¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente está transformando tu vida? A veces, el cambio ocurre de manera tan sutil que ni siquiera lo notamos. Pero hay señales claras de que Él está actuando, moldeándote para algo más grande. En este video exploraremos esas señales, mostrando cómo Dios puede estar guiando tu camino de maneras que tal vez aún no hayas notado. Presta atención, porque puede que Él ya esté obrando en tu corazón. El primer signo es un nuevo deseo de seguir la voluntad de Dios. Cuando Dios comienza a obrar en tu vida, uno de los primeros cambios que sientes es el profundo deseo de estar alineado a su voluntad. Esto va más allá de simples reglas o mandamientos. Es como si algo dentro de ti cambiara, y seguir la voluntad de Dios se convierte en una prioridad natural. Lo que antes quizás veías como una carga o una obligación religiosa, ahora es algo que trae paz al corazón. En el Salmo 37:4 encontramos una promesa poderosa: «Deleítate también en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón». Lo que esto significa es que, al poner nuestro placer y enfoque en Dios, Él transforma nuestros deseos. Nuestro corazón empieza a anhelar lo que es bueno, lo que es justo y lo que refleja su carácter. Este es uno de los signos más claros de que Dios está actuando en nuestra vida. Un ejemplo de esto en la Biblia es la historia del joven rico que encontramos en Mateo 19:16-22. Este joven se acercó a Jesús con una pregunta sincera: «Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna?». Estaba buscando, pero había algo que le impedía seguir completamente la voluntad de Dios. Jesús, al mirarlo, vio lo que faltaba. El joven ponía sus riquezas por encima del reino de Dios. Cuando Jesús lo invitó a vender todo lo que tenía y seguirlo, se entristeció y se fue. Lo que Jesús le estaba mostrando es que el deseo de seguir a Dios debe ser mayor que cualquier otra cosa en nuestra vida. Cuando Dios comienza a cambiar nuestra vida, algo similar puede ocurrir con nosotros. Tal vez no se nos llame a vender todo, pero ciertamente se nos llama a dejar algo que tiene un gran valor para nosotros. A veces puede ser una manera de pensar, un hábito o incluso una prioridad que ponemos por encima de Dios. Y cuando sentimos ese cambio interior, nos damos cuenta de que el deseo de agradar a Dios comienza a ocupar el lugar de esas cosas. Otro ejemplo interesante es el de Abraham, en Génesis 12:1-4. Dios lo llamó a dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía, y a ir a un lugar desconocido. Sin cuestionar, Abraham obedeció, confiando en las promesas de Dios. Ese deseo de seguir la voluntad de Dios, incluso sin saber exactamente lo que nos espera, es una señal clara de que Él está moldeando nuestro corazón. Abraham no sabía hacia dónde iba, pero confiaba en que Dios lo sabía. Y esa confianza es lo que nos impulsa cuando sentimos ese deseo creciente de seguir la voluntad de Dios. Cuando Dios coloca ese deseo en nuestros corazones, no significa que todo será fácil o que no enfrentaremos desafíos. El propio Abraham pasó por muchas dificultades en su camino, pero sabía que estaba siguiendo el camino que Dios había preparado. Y esa certeza es lo que nos da fuerzas para continuar. Puedes notar que tus elecciones y prioridades comienzan a cambiar. Lo que antes parecía esencial, como el éxito personal, la aprobación de los demás o incluso la seguridad material, comienza a perder su brillo. En cambio, el deseo de vivir de acuerdo con los principios de Dios se vuelve más fuerte. Y esto no ocurre de manera forzada, sino como resultado de la presencia de Dios en tu vida. El apóstol Pablo también habla sobre esto en Romanos 12:2, donde nos aconseja no conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino que es fruto de la obra de Dios en nosotros. Cuando Él está en control,
Nuestra manera de pensar, nuestras decisiones y nuestros valores comienzan a cambiar. Este nuevo deseo de seguir la voluntad de Dios puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez empieces a sentir el deseo de orar más, de leer la Biblia con más frecuencia o de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Estas son evidencias claras de que Dios está transformando tu interior. El Espíritu Santo va moldeando tu vida poco a poco para que te vuelvas más como Cristo. Entonces, si estás notando este creciente deseo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, eso es una señal poderosa de que Él está obrando en tu vida. Es una invitación a seguir adelante, a confiar más en Él y a permitir que siga guiando tus pasos. Así como Abraham y tantos otros personajes de la Biblia, puedes estar seguro de que, al seguir la voluntad de Dios, Él estará a tu lado en cada paso del camino. El segundo signo es una mayor sensibilidad al pecado. Cuando Dios comienza a transformar tu vida, empiezas a tener un entendimiento más profundo de lo que es el pecado y cómo afecta tu relación con él. Cosas que antes parecían normales o aceptables comienzan a incomodarte más. Esa incomodidad es una señal de la presencia de Dios, que purifica y ajusta nuestro corazón para que seamos más sensibles a las cosas que le desagradan. En el Salmo 51:10, David hace una oración sincera. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración surgió después del mayor fracaso moral de David. Había cometido adulterio con Betsabé y orquestado la muerte de su esposo, Urías. Pero, cuando fue confrontado por el profeta Natán, en 2 Samuel 12:1-13, David sintió el peso de su pecado y se arrepintió profundamente. El reconocimiento y el arrepentimiento sincero de David nos muestran cuán importante es la sensibilidad al pecado como respuesta a la obra de Dios en nuestras vidas. Antes de ser transformados, muchas veces ignoramos o justificamos nuestros errores. Podemos incluso pensar que pequeñas mentiras o actitudes egoístas no tienen tanta importancia. Sin embargo, cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, esas pequeñas cosas se vuelven más claras. El Espíritu Santo nos convence, mostrándonos cuánto el pecado nos aleja de la presencia de Dios. No es un peso de culpa aplastante, sino un entendimiento de que el pecado hiere nuestra relación con Él. Veamos también el ejemplo de Pedro. Después de haber negado a Jesús 3 veces, como se relata en Lucas 22:61-62, Pedro lloró amargamente. En ese momento se dio cuenta del impacto de su error. No era solo un fallo personal, sino una ruptura en su caminar con Cristo. Pedro no se conformó con su pecado, y ese sentimiento de arrepentimiento fue el primer paso hacia la transformación que vendría en su vida. Más tarde, se convertiría en uno de los líderes de la iglesia primitiva, predicando con valentía y ayudando a expandir el Evangelio. Este aumento de la sensibilidad al pecado no debe confundirse con legalismo o perfeccionismo. No se trata de intentar ser perfectos en todo lo que hacemos, sino de ser más conscientes de lo que desagrada a Dios y esforzarnos por vivir una vida que lo honre. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es correcto y lo que está mal, guiándonos en nuestras decisiones diarias. En el Evangelio de Juan 16:8, Jesús explica que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción es parte del proceso de transformación. Dios quiere que nos volvamos más sensibles a aquello que nos separa de Él, para que podamos arrepentirnos y buscar una vida más cercana a su santidad. Y es importante entender que esa sensibilidad no nos aleja de Dios. Al contrario, nos lleva a acercarnos más a Él, porque sabemos que Él nos perdona y nos purifica. Además, este signo también se manifiesta en cómo empezamos a ver el mundo que nos rodea.
podemos comenzar a notar con más claridad las injusticias, la maldad y la falta de amor en el mundo, y esto despierta en nosotros el deseo de hacer el bien. Cuando vemos situaciones de pecado en nuestra sociedad, nuestro corazón se entristece y sentimos la necesidad de ser luz en medio de la oscuridad. Otro ejemplo poderoso en la Biblia es el de Isaías. En el capítulo 6, versículos 1 al 5, Isaías tiene una visión del Señor en su trono, rodeado de ángeles. Al contemplar la santidad de Dios, Isaías exclama: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros». El contacto con la santidad de Dios hizo que Isaías se diera cuenta de su propia condición pecaminosa y de su necesidad de purificación. Esta es la sensibilidad que Dios nos da cuando empieza a cambiar nuestra vida. No es para condenarnos, sino para transformarnos. Si has notado que el pecado te incomoda más, este es un signo claro de que Dios está obrando en tu vida. Esta sensibilidad es una invitación de Dios para que te arrepientas, te acerques a Él y permitas que siga moldeando tu carácter. El tercer signo es la búsqueda de la paz y la justicia. Cuando Dios comienza a transformar tu vida, surge en tu corazón un profundo deseo de buscar la paz y la justicia. Este signo va más allá de querer evitar conflictos o de ser bueno con las personas. Se trata de un deseo genuino de promover la armonía y vivir según los estándares de justicia que Dios ha establecido. Él nos llama a ser pacificadores y agentes de justicia, reflejando su carácter en nuestras actitudes y decisiones. En Mateo 5:9, Jesús dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Ser pacificador no significa solamente evitar peleas o discusiones, sino promover la reconciliación y la paz, incluso en situaciones difíciles. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham y Lot, que encontramos en Génesis 13, 8, 9. Los pastores de Abraham y Lot comenzaron a pelear por las tierras, pero Abraham, deseando la paz, propuso que se separaran amistosamente. Le dio a Lot la opción de elegir primero las tierras, a pesar de ser el mayor y tener el derecho de escoger primero. Abraham puso la paz por encima de sus propios intereses, mostrando un corazón transformado por Dios. Este deseo de buscar la paz no significa que los conflictos desaparecerán de tu vida, pero tu actitud ante ellos será diferente. Notarás que Dios está moldeando tu corazón para actuar con calma, paciencia y sabiduría en momentos de tensión. Llegas a entender que la verdadera paz proviene de Dios, y esto te lleva a querer ser un canal de esa paz para los demás. Además de la paz, la búsqueda de la justicia también se convierte en una señal clara en la vida de quien está siendo transformado por Dios. En Miqueas 6:8 está escrito: «Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y que pide de ti el Señor, que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios». Dios nos llama a vivir con justicia, no solo en relación con nosotros mismos, sino también en cómo tratamos a los demás. La búsqueda de la justicia es un reflejo del carácter de Dios en nosotros, ya que Él es justo y nos enseña a actuar con equidad e integridad. La historia del rey Salomón, en 1 Reyes 3, 16, 28, nos muestra un ejemplo de sabiduría y justicia. Cuando dos mujeres disputaban la maternidad de un bebé, Salomón, con el discernimiento dado por Dios, tomó una decisión que reveló a la verdadera madre. Este episodio demuestra que, al buscar la justicia, necesitamos la ayuda divina para tomar decisiones sabias y correctas. Dios nos da el discernimiento necesario para actuar de manera justa, incluso en situaciones complejas. Cuando Dios está transformando tu vida, sientes una inquietud frente a las injusticias, y eso despierta en ti el deseo de hacer lo correcto.
No se trata de una justicia vengativa, sino de una justicia basada en el amor, la compasión y el deseo de que las cosas se hagan de la manera correcta. Es importante recordar que la justicia de Dios siempre va acompañada de misericordia, y Él nos enseña a equilibrar ambas en nuestras vidas. Un ejemplo claro de esta búsqueda de justicia con misericordia se encuentra en la vida de José, hijo de Jacob, en Génesis 45, 1-15. José, traicionado por sus hermanos, tuvo la oportunidad de vengarse por el mal que le habían hecho. Sin embargo, eligió perdonar y actuar con justicia, reconociendo que Dios estaba en control de toda la situación. José no negó el mal que sus hermanos le hicieron, pero optó por un camino de justicia que restauró la relación con su familia y trajo paz a todos. Si Dios está trabajando en tu vida, comenzarás a notar un deseo creciente de llevar justicia a tu entorno, sea en el trabajo, en casa o en cualquier otro lugar. Esto no significa que buscarás peleas o conflictos, sino que actuarás de manera correcta, con integridad, aunque sea difícil. Te convertirás en alguien que lucha por la justicia, no solo para ti, sino también para aquellos que son vulnerables o están oprimidos. Además, esta búsqueda de paz y justicia te hace mirar las situaciones que te rodean de una manera más compasiva. Donde antes podrías haber respondido con ira o descontento, ahora buscas formas de resolver las cosas con sabiduría y bondad. Y esto no pasará desapercibido para las personas a tu alrededor, ya que comenzarán a notar un cambio en la forma en que enfrentas los desafíos de la vida. Por lo tanto, si sientes un deseo creciente de ser pacificador y de vivir con justicia, este es un signo claro de que Dios está cambiando tu vida para mejor. Él te está capacitando para actuar con sabiduría, trayendo paz donde hay discordia y promoviendo la justicia en tus acciones y decisiones. Este es un poderoso signo de la presencia de Dios en tu vida. El cuarto señal es un corazón generoso. Cuando Dios comienza a transformar tu vida, uno de los signos más evidentes es el surgimiento de un corazón generoso. Esto no se refiere solo a la generosidad financiera, sino también a una disposición para compartir tu tiempo, recursos y atención con los demás. La generosidad nace de un corazón moldeado por Dios, que entiende que todo lo que tenemos viene de Él y es para el bien de los demás. En 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo nos enseña que Dios ama al que da con alegría. Este tipo de generosidad es fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es forzada ni motivada por obligación, sino que proviene de un corazón transformado que se alegra al bendecir a los demás. Cuando Dios está obrando en nuestra vida, Él nos ayuda a ver que la generosidad no es una pérdida, sino una forma de demostrar su amor. Uno de los ejemplos más impactantes de esta transformación es la historia de Zaqueo, que encontramos en Lucas 19:1-10. Zaqueo era un recaudador de impuestos, conocido por su deshonestidad y avaricia. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, su vida cambió por completo. Después de su encuentro con Cristo, Zaqueo decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces más a quienes había defraudado. Esta actitud es una clara evidencia de que el corazón de Zaqueo había sido transformado por Dios. Pasó de una vida enfocada en sí mismo a una vida de generosidad y justicia. Esta transformación que Dios obra en nuestros corazones no es algo que ocurre de un día para otro, pero a medida que caminamos con Él, comenzamos a notar un cambio en la manera en que vemos los bienes materiales y las necesidades a nuestro alrededor. Lo que antes era motivo de preocupación, como acumular riquezas o asegurar nuestra propia seguridad, comienza a perder importancia y empezamos a preocuparnos más por los demás. Cuando esto ocurre, vemos claramente que Dios está moldeando nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Jesús mismo nos enseñó la generosidad en sus palabras y acciones. En Marcos 10:45
nos recuerda que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este ejemplo de entrega nos inspira a vivir de manera más abierta hacia los demás, buscando maneras de compartir lo que tenemos, sea mucho o poco, con quienes lo necesitan. No obstante, esta generosidad no se limita a grandes gestos. También se manifiesta en las pequeñas cosas. Cuando ofreces ayuda a alguien sin esperar nada a cambio, cuando dedicas tu tiempo a escuchar a quien lo necesita, o cuando renuncias a algo por el bien de otra persona. Todas estas acciones son reflejos de un corazón que está siendo transformado por Dios. Un ejemplo de esto es la viuda pobre mencionada en Marcos 12, 41-44. Jesús observaba a las personas ofreciendo en el templo, y muchos ricos ponían grandes sumas de dinero. Sin embargo, fue la humilde ofrenda de la viuda, quien dio solo 2 pequeñas monedas, la que llamó la atención de Jesús. Él elogió su generosidad, diciendo que ella había dado más que todos, porque dio todo lo que tenía. Esta historia nos recuerda que la generosidad no está ligada a la cantidad, sino a la disposición del corazón. Cuando comienzas a sentir el deseo de ser más generoso, es un signo claro de que Dios está obrando en tu vida. Esta generosidad se expresa de diversas maneras. Empiezas a ver con más claridad las necesidades a tu alrededor y sientes el deseo de ayudar, ya sea con dinero, con palabras de aliento o simplemente estando presente para alguien que necesita apoyo. Este deseo de compartir lo que tenemos también está vinculado a la comprensión de que somos meros administradores de los recursos que Dios nos confía. En 1 Timoteo 6, 17, 19, Pablo aconseja a los ricos no poner su esperanza en las riquezas, sino en Dios, quien nos provee de todo en abundancia. También los anima a ser generosos, dispuestos a compartir y a hacer el bien. Este consejo se aplica a todos nosotros, independientemente de nuestra situación financiera. Lo importante es la disposición del corazón para dar, sin importar la cantidad. Si has notado este creciente deseo de ser más generoso, ya sea con tus finanzas, tu tiempo o tus habilidades, es un claro signo de que Dios está transformando tu vida para bien. Un corazón generoso es una respuesta al amor de Dios por nosotros y una manera de reflejar ese amor a los demás. Cuando vivimos de esta manera, permitimos que Dios use nuestras vidas como canales de bendición para quienes nos rodean. Y esa transformación nos acerca aún más a Él, fortaleciendo nuestra fe y confianza en su constante cuidado. El quinto signo es el aumento de la fe en las promesas de Dios. Cuando Dios está transformando tu vida, uno de los signos más claros es el crecimiento de tu fe. Esta fe no es solo una creencia superficial o una esperanza vaga, sino una confianza profunda en las promesas que Dios ha hecho, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o inciertas. A medida que caminas con Dios, empiezas a confiar más en Él, incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo a tu alrededor. Este tipo de fe solo puede desarrollarse a medida que Dios trabaja en tu corazón. En Hebreos 11:1, la Biblia nos da una poderosa definición de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos muestra que la fe va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Es una confianza sólida en Dios y en sus promesas, aun cuando no hay evidencias visibles. Cuando Dios comienza a transformar tu vida, te das cuenta de que esa confianza crece y se fortalece, convirtiéndose en una base firme para enfrentar los desafíos. Uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia es Abraham. En Génesis 12:1-4, Dios llama a Abraham a dejar su tierra, su pueblo y su familia, y a ir a una tierra que Él le mostraría.
Abraham no sabía a dónde iba, pero obedeció, confiando en las promesas de Dios. Este es un ejemplo claro de cómo la fe puede llevarnos a dar pasos de obediencia, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo. Abraham confió en que Dios cumpliría sus promesas, aún sin ver el resultado inmediato. Esto es algo que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Este aumento de fe también puede verse en situaciones donde las promesas de Dios parecen lejanas o imposibles. Mira el ejemplo de Sara, esposa de Abraham. En Génesis 18, 10, 14, Dios prometió que ella tendría un hijo, aún en su vejez. Al principio, Sara se rió de esta promesa, porque, hablando humanamente, era algo imposible. Pero con el tiempo, ella vio la fidelidad de Dios, y como está escrito en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara recibió fuerza para concebir, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando comienzas a creer en las promesas de Dios, incluso en las situaciones más improbables, es una señal clara de que Él está transformando tu vida. Otro ejemplo de fe en las promesas de Dios se encuentra en la vida de Moisés. En Éxodo 14, 13, 14, Moisés y el pueblo de Israel estaban frente al Mar Rojo, con el ejército de Egipto persiguiéndolos. La situación parecía imposible, pero Moisés le dijo al pueblo: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Moisés creyó en la promesa de liberación de Dios, incluso cuando la situación parecía desesperada. Y Dios, fiel a sus promesas, abrió el mar, permitiendo que el pueblo cruzara con seguridad. Esa confianza inquebrantable en Dios es algo que Él quiere desarrollar también en nuestras vidas. Cuando notas este aumento de fe, comienzas a ver las dificultades con otros ojos. Donde antes podías sentirte desesperado o sin esperanza, ahora hay una certeza de que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Empiezas a vivir de una manera que refleja esa confianza en Dios, y eso afecta todas las áreas de tu vida. No significa que no tendrás dudas o momentos de debilidad, pero en lo más profundo hay una certeza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. En Romanos 4, 20, 21, Pablo habla acerca de Abraham, diciendo que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta es la fe que Dios desea en nosotros. Una confianza plena en su capacidad para cumplir lo que ha prometido. Y cuando Él comienza a obrar en nuestra vida, esta fe va creciendo, dándonos fuerza para enfrentar cualquier situación. Este crecimiento de fe también nos ayuda a depender más de Dios. A medida que nuestra fe aumenta, somos menos propensos a confiar en nuestras propias fuerzas o recursos y más dispuestos a entregar nuestras preocupaciones y desafíos a Dios. Esto nos libera del peso de intentar controlar todo, permitiendo que Dios tome el control y nos guíe de acuerdo con sus promesas. Por lo tanto, si has notado un aumento en tu confianza en las promesas de Dios, este es un signo claro de que Él está transformando tu vida para bien. Él está fortaleciendo tu fe, enseñándote a confiar más en Él y menos en ti mismo, y a depender de sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. Este es un camino de crecimiento y transformación que nos acerca cada vez más a Dios. El sexto signo es perseverancia en tiempos de dificultad. Cuando Dios comienza a transformar tu vida, uno de los signos más notables es la capacidad de mantenerte firme, incluso ante los desafíos. La perseverancia que surge no es solo fruto de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios en acción. Esta nos ayuda a enfrentar las adversidades con fe,
sabiendo que Dios está con nosotros en cada situación. En Romanos 5:3-4 se nos enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Esto nos muestra que las dificultades tienen un propósito: moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra confianza en Dios. Cuando te das cuenta de que puedes enfrentar las tribulaciones con una nueva perspectiva, es una clara señal de que Dios está transformando tu vida. La historia de Job es un ejemplo clásico de esta perseverancia. En Job 1:21-22, después de perder todas sus posesiones e hijos, Job aún alabó a Dios, diciendo: «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». A pesar de su profundo sufrimiento, Job no abandonó su fe, perseveró, confiando en que Dios tenía un propósito, aunque no lo pudiera comprender en ese momento. Esa perseverancia es una evidencia de que Dios está en control, sosteniendo la vida de aquellos que confían en Él. José, el hijo de Jacob, es otro ejemplo de perseverancia. Su historia, en Génesis 37:50, está marcada por injusticias. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, José no perdió la fe, perseveró, confiando en que Dios estaba en control. Al final, Dios lo exaltó, haciéndolo gobernador de Egipto y el instrumento para salvar a su familia del hambre. La perseverancia de José nos enseña que, aun cuando las situaciones parecen no tener esperanza, Dios está obrando detrás de escena, trabajando para nuestro bien. Esa perseverancia también está directamente relacionada con la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos que los problemas se resuelvan rápidamente, pero Dios obra en su tiempo perfecto. En Hebreos 10:36 leemos: «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». La perseverancia es, por lo tanto, esencial para alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Si has pasado por dificultades y, aún así, notas una fuerza interior que te ayuda a seguir adelante con fe, es un signo de que Dios está obrando en tu vida. Tal vez, en otros tiempos, esas dificultades te habrían paralizado, pero ahora te das cuenta de que hay una paz y una confianza que te impulsan a continuar. Esa perseverancia es un reflejo claro de la obra de Dios en tu corazón. Por lo tanto, si sientes que en medio de las dificultades hay una nueva fuerza que te sostiene, esa es una señal evidente de que Dios está transformando tu vida para mejor. Él te está enseñando a confiar más en Él, a depender de su fuerza y a perseverar, sabiendo que tiene un propósito para cada tribulación. Esta transformación no solo te fortalece, sino que también te acerca más a Dios, preparándote para las promesas que Él tiene para ti. El séptimo signo es el deseo de servir a los demás. Cuando Dios está transformando tu vida, uno de los signos más evidentes de este cambio es el surgimiento de un deseo genuino de servir al prójimo. Este deseo no nace de una necesidad de reconocimiento o de una obligación social, sino de un corazón que ha sido tocado por el amor de Dios y que refleja ese amor a través del servicio a los demás. Servir se convierte en un reflejo natural de la obra de Dios en nosotros. En Marcos 10:45, Jesús nos da el mayor ejemplo de servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, eligió una vida de servicio, demostrando que, en el reino de Dios, la grandeza se mide por cuánto estamos dispuestos a servir a los demás. Cuando empiezas a sentir el deseo de ayudar a las personas a tu alrededor, ya sea en pequeñas o grandes cosas, es un claro signo de que Dios está moldeando tu corazón
para que se parezca más al de Cristo. Un ejemplo notable de este deseo de servir es cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, en Juan 13:1-17. En aquella época, lavar los pies era considerado una tarea humilde, normalmente realizada por los siervos. Sin embargo, Jesús, el Maestro y Señor, tomó la iniciativa de lavar los pies de sus discípulos, mostrando que nadie está por encima del servicio. No solo sirvió, sino que enseñó que el servicio es una parte esencial de una vida dedicada a Dios. Después de lavar los pies, Él dijo: «Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Juan 13:14. Este ejemplo nos enseña que, cuando Dios está cambiando nuestra vida, Él nos lleva a imitar su ejemplo de humildad y servicio. Este deseo de servir también surge cuando comenzamos a percibir las necesidades a nuestro alrededor de una manera diferente. Antes, tal vez no nos molestábamos tanto por el dolor o las dificultades de los demás, pero a medida que Dios nos transforma, comenzamos a sentir una mayor compasión por las personas, lo que nos lleva a actuar. Este deseo de servir proviene del Espíritu Santo, quien nos ayuda a ver a las personas como Dios las ve, dignas de amor, cuidado y atención. Otro poderoso ejemplo bíblico es el del buen samaritano, en Lucas 10:25-37. En la parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre que fue asaltado y dejado al borde del camino. Varias personas pasaron por su lado, pero solo el samaritano, considerado un extranjero y enemigo natural de los judíos, se detuvo para ayudar. Cuidó al hombre, trató sus heridas y lo llevó a una posada, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Esta historia ilustra el tipo de servicio que Dios desea de nosotros. Un servicio que no hace distinción de quién necesita ayuda, sino que está dispuesto a actuar siempre que haya una necesidad. Este deseo de servir también se refleja en cómo te relacionas con las personas a tu alrededor. Tal vez antes estabas más enfocado en tus propios intereses o necesidades, pero ahora comienzas a notar que te preocupas más por los demás. Esto puede manifestarse en pequeños gestos, como dedicar tiempo para escuchar a alguien que está pasando por un momento difícil, ayudar a un compañero de trabajo que está abrumado o incluso contribuir económicamente a alguien en necesidad. Estos gestos, por pequeños que parezcan, son señales de que Dios está trabajando en tu corazón, transformándote en alguien que refleja su amor de manera práctica. En Gálatas 5:13, Pablo nos anima: «Servíos por amor los unos a los otros». Este servicio, motivado por el amor, es una expresión directa de nuestra relación con Dios. Cuando servimos, mostramos que entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Y este deseo de servir no es solo algo que hacemos de vez en cuando, sino que se convierte en parte de nuestra vida cotidiana. A medida que Dios moldea nuestro carácter, comenzamos a vivir de manera que el servicio al prójimo se convierte en una prioridad. El servicio también nos ayuda a crecer espiritualmente. Cuando nos disponemos a ayudar a los demás, Dios trabaja en nuestras vidas, enseñándonos lecciones de humildad, paciencia y compasión. Muchas veces es en el acto de servir donde Dios nos transforma más profundamente, pues utiliza esas oportunidades para enseñarnos a amar como Él ama. El deseo de servir, por tanto, no solo beneficia a quienes ayudamos, sino que también nos transforma internamente. Si has notado un deseo creciente de servir a las personas a tu alrededor, este es un signo claro de que Dios está moldeando tu vida. Cuando Dios nos transforma, nos hace ver que la vida cristiana no es solo recibir, sino también dar nuestro tiempo, nuestra atención y nuestros recursos para bendecir a los demás. Este deseo de servir es un reflejo del corazón de Cristo en nosotros,
que nos llama a vivir de manera altruista y compasiva. Por lo tanto, si has sentido este deseo de ayudar más, de entregarte más por los demás, es una señal clara de que Dios está transformando tu vida para mejor. Él te está capacitando para ser un reflejo de su amor en el mundo, y eso no solo transforma la vida de quien es ayudado, sino también la tuya, acercándote cada vez más a Cristo. El octavo y último señal es la búsqueda de la santidad. Cuando Dios está cambiando tu vida, una de las transformaciones más profundas es el deseo creciente de vivir una vida santa, consagrada a Él. La santidad no significa perfección, sino el compromiso de buscar vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, alejándose del pecado y procurando reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Esta búsqueda de la santidad surge cuando entendemos quién es Dios y cómo Él nos llama a vivir. En 1 Pedro 1:16, Dios nos hace un llamado claro: sed santos, porque yo soy santo. Esta instrucción nos muestra que la santidad no es una opción, sino un objetivo para todos los que siguen a Cristo. Cuando Dios está obrando en tu vida, comienzas a sentir un deseo sincero de vivir de una manera que le agrade, dejando atrás hábitos, pensamientos y comportamientos que antes eran parte de tu rutina. Ese deseo de santidad no viene de una imposición externa, sino del corazón, como resultado de la obra de Dios en ti. Un ejemplo bíblico de alguien que vivió esta búsqueda de la santidad es Daniel. En Daniel 1:8 vemos que Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. A pesar de estar en un ambiente donde se le presionaba a conformarse a costumbres paganas, Daniel eligió vivir de acuerdo con los principios de Dios. Él buscó la santidad, incluso en medio de un ambiente que no favorecía eso. Ese compromiso con Dios, incluso cuando nadie más lo estaba observando, es una señal de transformación. Cuando sientes el deseo de apartarte de las influencias que te alejan de Dios y de vivir conforme a sus mandamientos, es un claro indicio de que Él está cambiando tu vida. Esta búsqueda de la santidad también implica un deseo sincero de crecer espiritualmente. Cuando Dios está obrando en tu vida, empiezas a notar que las cosas que antes te satisfacían ya no tienen el mismo atractivo. Tu corazón anhela más de Dios, por conocer más profundamente su palabra y por ser moldeado cada vez más a la imagen de Cristo. Este cambio en lo que valoras es un reflejo de la obra de Dios. Antes, quizás te contentabas con cosas temporales, pero ahora deseas vivir para algo mayor y eterno. La santidad también implica un cambio de mentalidad. Pablo nos enseña en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que nuestra mente sea renovada por su palabra y por su verdad. A medida que buscas vivir de acuerdo con la santidad de Dios, tu manera de pensar comienza a cambiar. Empiezas a ver el mundo, a las personas e incluso las situaciones cotidianas con nuevos ojos, los ojos de la fe, los ojos de alguien que busca vivir según los principios de Dios. Otro poderoso ejemplo de alguien que vivió en busca de santidad es José, el hijo de Jacob. En Génesis 39, José fue tentado por la esposa de Potifar a cometer adulterio. A pesar de estar en una situación de gran presión, él eligió resistir al pecado diciendo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. José tenía plena conciencia de que su compromiso era con Dios, y por eso eligió la santidad, incluso cuando nadie más podía verlo o juzgarlo. La búsqueda de la santidad nos lleva a tomar decisiones que muchas veces van en contra de lo que el mundo considera normal o aceptable, pero que están alineadas con la voluntad de Dios. Cuando Dios está transformando tu vida,
Comienzas a notar que el deseo de vivir una vida pura, justa y santa pasa a ocupar un lugar central en tus decisiones. Esto no significa que nunca fallarás o que vivirás una vida sin errores, sino que, cada vez que falles, buscarás arrepentimiento y corrección ante Dios. La santidad implica la disposición de corregirse, de ser lo suficientemente humilde para reconocer los propios errores y de pedir a Dios que continúe moldeando tu corazón para que te parezcas más a Cristo. En Hebreos 12:14, la Biblia nos exhorta a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo nos recuerda que la santidad no es solo una cuestión personal, sino algo esencial para nuestra relación con Dios. Nos acerca más a Él, porque cuanto más buscamos vivir de acuerdo con sus principios, más experimentamos su presencia en nuestras vidas. Si has notado un deseo creciente de vivir una vida que agrada a Dios, de alejarte de cosas que antes no te molestaban y de buscar la pureza de corazón y mente, esa es una señal clara de que Dios está obrando en tu vida. La búsqueda de la santidad es un viaje, un proceso continuo, y cada paso que das en esa dirección es una evidencia de la obra transformadora de Dios. Por lo tanto, si has sentido ese deseo de parecerte más a Cristo, de vivir de una manera que refleje la santidad de Dios, ese es un poderoso indicio de que Él está cambiando tu vida para mejor. Esta transformación no es algo que logras por ti mismo, sino algo que Dios está realizando en ti día tras día, a medida que te acercas a Él y te sometes a su voluntad. Si has notado alguno de estos signos en tu vida, debes saber que Dios está transformándote para algo mayor. Él está trabajando en tu corazón, moldeando tu carácter y guiando tus pasos. Permite que ese cambio continúe, confiando en sus promesas y buscando vivir conforme a su voluntad. Si estas reflexiones hablaron a tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañando contenidos que edifican tu fe. Y no olvides compartir este mensaje con otras personas para que también puedan experimentar la transformación que Dios ofrece.